Les deseamos, mis queridos amigos y hermanos, un maravilloso domingo. Yo sé que hoy es un día cuando nos levantamos con fuerza, porque ayer estuvimos ahí en la iglesia, estuvimos adorando a nuestro Dios, y hoy es un día de grandes bendiciones. Así que vamos a estudiar la palabra esta semana de una manera extraordinaria. Estamos hablando acerca del crisol de Cristo. Y vamos a compararlo con nosotros también. Vamos a estar en esta semana el pastor Juárez y yo. Aquí el pastor Víctor está atendiendo otros asuntos personales. Así que vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Pero antes de entrar en esta parte tan bella que son acerca de los primeros días de Jesús, tan excelente, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios la dirección y verán qué rico va a ser el estudio de esta ocasión. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Qué lindo, Señor, que vamos a estudiar acerca de nuestro Salvador, de Cristo, de aquel momento tan especial cuando Él nació. Amén. Y cuando Él vivió y cuando Él murió también. Toda esta semana vamos a estar hablando de esto. Así que te rogamos de que la iluminación de tu Santo Espíritu sea una realidad en nuestras mentes. Amén, Señor. Pero también, Señor, ilumina a nuestros amigos y hermanos que están en sus pantallas. Y también prospera grandemente a los que trabajan aquí en el estudio, en la elaboración de esta programación. Bendícenos a todos, oh Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Esta semana, este día especialmente, no vamos a ver la semana completa hoy, vamos a ver Día por por día. ¿Por qué? Porque día por día es mucho más sabroso. Y me encanta, pastor, esa parte primera de Jesús, los primeros días de Jesús. Cómo el ángel llega donde María, cómo le da el anuncio, cómo nace Jesús, dónde nace Jesús, qué pasó cuando Jesús nació. ¿Qué nombre le iba a dar? ¿Qué nombre le iba a dar? ¿Qué significaba su nombre? Exacto. ¿Cómo se quedó su José también? Toda esa parte es tan hermosa. Y lo que más me llena es, pastor y amigos y hermanos, es los ángeles, esa estrella que los magos vieron. Ese coro de ángeles que vieron los pastores. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Así que, pastor, denos esa introducción ahí, por favor. Sí, pastor, hay un libro que se titula Cristo es nuestro Salvador. Ajá. Y ahí menciona la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y perfecto. Es muy interesante cómo la sierva del Señor describe, no solamente en este libro, pero hay muchos libros más que describe detalladamente. Y pastor, me llama mucho la atención cuando ella muestra algo. El ángel vino y dice que Dios no le presentó este llamado a los sacerdotes, sino que se lo presentó al grupito de pastores que estaban en el rebaño, cuidando el rebaño. Ahora, los ángeles se fueron y la señal que le dieron a los pastores fue de que encontrarían en Betel, ¿verdad?, a un niño envuelto en pañales. Correcto. Ahora, los ángeles se fueron, ¿verdad?, porque cumplieron su misión. Y los pastores que estaban ahí se dijeron uno al otro, vamos a echar un vistazo y a ver qué encontramos. Y da el punto de que así como el ángel les dijo que encontrarían un niño, ahí encontraron a María, encontraron a José y encontraron al niño envuelto en pañales. Y es interesante cómo la Biblia nos redacta parte muy escasa de la vida de Jesús, pero Dios inspiró a su profeta, ¿verdad?, para describir los sucesos. Me llama mucho la atención, pastor, porque la Biblia no redacta tantas cosas de la vida de Jesús, pero dice que Jesús, cuando era jovencito, era un niño, dice que él miraba a los pobres, pastor, literalmente
cuando Él dice, venid a mí los que estáis cargados, yo os haré descansar, literalmente, pastor, Jesús iba y tomaba la carga de los ancianos y Él mismo lo cargaba. Wow, tremendo. Qué interesante cómo esto, la lección nos dice los primeros días y vemos cómo el ángel custodio que Dios puso a Jesús fue nada más y nada menos que fue el ángel Gabriel. Así es. Desde su infancia dice que hasta su muerte ahí estuvo el ángel. Mas sin embargo, si ustedes han estudiado el espíritu de profecía refiriéndose a la vida de Jesús, pastor, Sí. mire, usted se queda en su mente, hasta creo que queríamos una mente de Adán Ya. para que entendiéramos más las cosas y así comprender lo que nos dice esto. Pero noten lo que dice la lección refiriéndose a esto. Hay un texto bíblico Ajá. que vamos a ver en el libro de Lucas, Sí. capítulo 2, Así es. verso 40, y vamos a comprender a través de la lección y a través del espíritu de profecía lo que nos dice este párrafo. Dice, y el niño crecía Ajá. y se fortalecía Ajá. y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Qué maravilloso. Amén. Pastor, Amén. Cristo en su infancia, decíamos en la lección anterior, Ujú. el maestro de él no fueron los rabinos ni los Así es. fariseos. Así es. Porque cuando yo estaba estudiando este libro, pastor, cuando Cristo, como muchos por ahí se dicen, se extravió, se perdió, y Cristo no se perdió, él sabía lo que estaba haciendo. Claro. Dice que fue a rumbo a la sinagoga donde estaban los rabinos. Claro. Él fue y dice que Jesús le preguntó a los rabinos, les preguntó el capítulo 53 de Isaías, y los rabinos, pastor, se quedaron sin palabras en la boca, no pudieron responderle este Así capítulo, porque él sabía, dice que él estaba escuchando lo que los rabinos estaban enseñando a los alumnos, y él sabía que no era cierto lo que estaban diciendo. Ya. Mas sin embargo dice que él cayó hasta que él empezó a hablar y hablar y hablar, y estos rabinos se asombraban de toda la sabiduría que tenía Jesús. Así es. Y Así vemos cómo estos hombres, según rabinos y estudiosos de la Biblia o intérpretes de la Biblia, vieron esta sabiduría. Así como le decía el párrafo, él crecía en sabiduría y en estatura, no porque ellos les habían enseñado, y ellos querían tomar el crédito, pastor. Sí. ¿Y saben qué otra cosa que hicieron ellos? Quisieron hacerlo alumno de estos rabinos. Pero Así es. Cristo no. Él no estaba en armonía con lo que ellos enseñaban, porque Correcto. ellos estaban enseñando cosas diferentes lo que los profetas les habían enseñado. Pero sí, pastor, adelante, si Así quiere es. Claro, opinar algo. claro que sí. Es que, mire, hay un punto muy importante. Y es en que Jesús vino a una misión. Exacto. Y Satanás sabía ya, él sabía que el niño, porque el ángel lo anunció. El ángel lo anunció. Y Satanás no lo sabía. Y Satanás quiso destruir, no solamente con los fariseos, y ya después que estaba grande, sino incluyendo el momento de su nacimiento. Hasta antes, pastor. Sí, exacto, hasta Hasta antes. antes. Recuérdate que cuando los magos vienen a ver dónde nació, lo que ellos vieron fue que ellos dicen que la estrella era un coro, era un mega coro de ángeles, un mega coro, enorme coro. Y los ángeles se asentaron en el lugar. Y ahí fueron los magos. Y allí adoraron. Pero recuérdate que el rey Herodes dijo, cuando ustedes lo vean, vuelvan donde mí a decirme para yo también ir a adorarlo. Qué tramposo, ¿verdad? Cristo empieza a sufrir persecución desde que nace, prácticamente. Exacto. Desde que nace. O sea, para que, yo no sé por qué algunas personas dicen que nosotros no vamos a sufrir en la tribulación, que no vamos a pasar por la tribulación. Cuando Daniel 7:14 lo dice claramente. Y cuando no solamente hay muchos otros textos más de la Biblia dicen que vamos a sufrir. Incluso el mismo Cristo, lo que sufrió
en el Calvario, desde que sus padres se lo llevan a Egipto, para impedir la muerte por anuncio del ángel, saquen al muchacho, llévenselo a Egipto, y allí se iba a cumplir la profecía donde decía, de Egipto llamé a mi hijo. Exacto. O sea, todo estaba diseñado para que se cumpliera exactamente y para que se sepa que realmente ese era el Hijo de Dios. Algo que me llama mucho la atención aquí es, mientras tú hablabas, que es algo que tengo que decir rápido. ¿Quiénes eran las personas que menos tenían sentido en la comunidad? Eran los pastores. Los pastores eran personas bien relegadas de la sociedad. Y si tú te recuerdas muy bien, recuerda de lo que le dijo José a sus hermanos. No digan que son pastores, porque los pastores eran. Sin embargo, Cristo le plugo el dar su anuncio principal a los pastores. De eso es para que tú veas que Cristo vino a rescatar la sociedad, el mundo completo, el ser humano, la raza humana, primero la gente. Y no solo eso, sino que cuando los ángeles vienen a dar el anuncio, pasó por alto el templo. Que en el templo era donde debían dar el anuncio. No, lo pasó por alto porque estaban durmiendo. Y cuando ese Cristo llegó, no estaban preparados para recibir al Rey que los iba a salvar. Y sí, pastor, fíjese que eso, disculpe que lo interrumpa, adelante. Eso da un paralelismo a nuestra actualidad. Correcto. Dice que eso contadito de los pastores que estaban ahí, es el pequeño remanente de Dios que va a estar pendiente a esta venida o el llamado o la amonestación. Correcto. Mas, sin embargo, nosotros hoy en día, pastor, refiriéndonos a esta lección, a lo que usted está diciendo de los pastores, el mensaje debió dárselo a ellos, pero Dios dice que no se los dio a ellos porque Cristo citó varias veces, como el profeta Isaías dijo, de labio me honráis, pero eso va a estar el día que viene mañana. Mire, es que el punto es que Cristo vino a rescatar la raza humana. Hay personas hoy que te ponen a un lado. Hay personas hoy que te miran por encima del hombro y son gente como tú. ¿Tú me entiendes? Entonces, Cristo no vino a excepcionar a nadie. Cristo vino a rescatar la humanidad. ¿Cuál era otro tipo de persona que la sociedad de los tiempos de Jesús rechazaba? Las mujeres. Cuando Cristo resucita, a quien Él se le presenta primero es a las mujeres. O sea, que los dos extremos de rechazo, pastores y mujeres, Cristo los toma y entra al mundo entero en medio y carga a toda la humanidad. Exacto. Así es como es Cristo. Y luego otra cosa, pastor, en este libro Cristo es nuestro Salvador, en la sección 4, ahí menciona lo que usted está diciendo desde niño. Dice que Jesús desde niño sobresalía de todos los demás niños, pero con una forma de carácter. En su humildad y en su mansedumbre, Él mostraba la diferencia, no porque Él decía, yo soy hijo de Dios, sino que su forma de vivir, su forma de estar, su forma de tratar con los demás, dice que Él lo hacía diferente a todos los demás niños. Mire, podemos comparar un poquito con Moisés. Moisés nace en un palacio, ¿verdad? Se cría en un palacio. Cuando él se cría en el palacio, para aceptar a Cristo y para aceptar la humildad de Cristo, tiene que irse al monte. Y por largo tiempo Moisés fue al monte. ¿Dónde se crió Cristo? La Biblia dice que en Nazaret. Y Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, que era un barrio, un sector bien violento, malo, etcétera, etcétera. O sea, si Cristo no podía nacer en un palacio y quedarse en un palacio porque nadie iba a tener acceso a él. Como tampoco tenían la gente acceso a los grandes que nacían en palacio. Sin embargo, Cristo nace en un lugar tremendo. Ven, en su vida, dice aquí, ven, hay un punto muy interesante aquí, que en su vida
no hubo vestigio de lujo. Gloria a Dios. ¿Ven? Eso tenemos que mirarlo, pastor. Donde nació también, pastor. Claro, no había vestigio de lujo. Comodidades, que es lo que muchos buscan. Y ni siquiera ya hacen vigilias, porque no quieren estar cómodos en sus casas. Complacencia propia, ni deleite, sino que fue una sucesión continua de abnegación y sacrificio propio. Amén. ¿Ven? O sea, eso es lo que Cristo nos quiso y nos quiere enseñar. De acuerdo con su humilde nacimiento, ¿dónde nació? En un pesebre. Indudablemente no tuvo grandeza ni riquezas para que el creyente más humilde no pudiera decir que Cristo nunca supo lo que era angustia. Angustia de la pobreza y de apremiante. Si hubiese poseído la apariencia de la ostentación exterior, de las riquezas, de la grandeza, los más pobres habrían evitado su compañía. Gloria a Dios. Por eso escogió la condición humilde de la gente, mucho más numerosa. La verdad de origen celestial había de ser su tema. Tenía que sembrarla en el mundo y vivió de tal manera que era accesible a todos, para que la verdad sola impresionara los corazones humanos. Amén. Creo que con ese párrafo concluimos el día. Eso es una gran bendición. Eso es lo que debemos mirar. No solamente quienes, los que llegan a la iglesia nuevo, sino los que ya tenemos mucho tiempo. ¿Qué lección de humildad podemos enseñar? Esta mañana hablaba con un pastor y me decía: pastor, aquí tengo $500 que lo voy a comprar de comida para las personas que he visto que lo necesitan. O sea, eso no se ve. Eso tiene que nacer en el corazón de la persona. ¿Ven? Y es interesante cómo nos lleva todo esto, pastor, a ver los tiempos de Jesús. Así es. Y por eso decíamos en este libro, ¿verdad?, que nos muestra la humildad, y en su sencillez, pastor, la gente puede entenderse. Ahora, yo le pregunto algo a usted, pastor. ¿Usted cree que un pobre, hoy en día, a un rico, pueden entenderse en su sufrimiento y en su lenguaje? Obviamente no. Por eso la cita decía, ¿verdad? Exacto. Cristo escogió, miren, aquí podemos entender algo muy profundo. Él se despojó de su reino, de su poder, de su trono, para venir a enseñarnos a nosotros como modelo principal y único. Así es. Al decirnos físicamente: mira, pues lo que tú sufres, yo lo entiendo. Tus sufrimientos, yo lo sé, porque yo fui y padecí de estos sufrimientos humanamente. Yo no voy, pastor, a cesar de señalar Mateo 11:28. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ven, fíjense que dice este otro párrafo del camino a Cristo. Dice: toda transgresión, oiga bien, oigan esto, ¿no? Toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros. Endurece el corazón. Oigan más. Deprava la voluntad. Entorpece el entendimiento. Y no solo os vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Cuando no somos, mi querido, cuando no somos como Cristo, cuando no tenemos la misma tendencia de Cristo, cuando no sentimos la empatía que tuvo Cristo con los dolientes, con los seres humanos, con la gente, entonces pasa a ser esto. Nos pasa esta desgracia. ¿Ven? No somos capaces de entender nada de eso.
Y por eso es que debemos siempre tener en mente, pastor y queridos amigos y hermanos, siempre tener en mente el mandamiento, ese mandamiento tan especial. Ama a tu prójimo. No lo critique, no lo maltrate, no le desee mal, no le hagas daño. Ama a tu prójimo si dices que amas a Dios. Y no importa, el sufrimiento va a venir cuando tú amas. Pero bienaventurados los que por mi causa os vituperen y persigan. Eso lo dice nuestro Salvador. O los que quieran vivir Piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi querido amigo y hermano, que Dios te bendiga grandemente, que disfrutemos esta lección, que disfrutemos esos párrafos del espíritu de profecía que son tan interesantes y que vienen a nosotros como un romance de paz. Es lo que realmente quisiera decirle. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos mañana.